Asambleas de Dios, ríos de vida. He titulado este sermón, Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Leamos la palabra del Señor. San Mateo 26:36 dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y les dijo: Dormid ya, descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias. Gracias por pastorear nuestra alma, cuidar nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre santo de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén. En este viaje que hice a Israel, aprendí tres cosas. La primera cosa fue la parte espiritual, netamente la parte espiritual. Poder orar donde Jesús oró, en el huerto de Getsemaní. Poder estar a orillas del río, del mar de Galilea, del río Jordán, de estar en esos lugares donde Jesús estuvo. Hay algo espiritual donde uno puede sentir. Lo segundo, la parte bíblica. Una cosa es leer de Jerusalén, otra cosa es estar en Jerusalén. Una cosa es oír del mar muerto, otra cosa es estar en el mar muerto. Cosas como esas. La parte bíblica como que cobra relieve, como que cobra más vida, digamos así, la escritura. Y lo tercero, ya es netamente como la parte social, turística, ver personas de diferentes partes del mundo, lugares de gente, grupos que vienen de Rusia, de Grecia, latinoamericanos de diferentes países, europeos, africanos. Yo veía colonias de africanos, veía del oriente, de Singapur, de Corea, de diferentes países. Una experiencia muy linda. Y hoy quiero compartir algo que el Señor habló a mi vida allá. Entonces quiero compartir, orando en el huerto de Getsemaní. Dios me trajo una palabra allá y quiero transmitirla acá. Hágase tu voluntad. Dice la escritura en el versículo 39. Bueno, antes de ir a la palabra, quiero que veamos un video cortico que grabé allá en el huerto de Getsemaní para poder ver un poquito más cómo es ese huerto. Estamos en el huerto de Getsemaní, el lugar donde Jesús oró y a la vez fue donde Judas
entregó a nuestro Señor, donde lo arrestaron. Se pueden observar. Este es un lugar supremamente hermoso. Estamos ¿qué pasó? ¿Hasta ahí? Bueno, ese es otro pedacito, pero bueno, ya por lo menos pudimos ver ese olivo que ustedes ven ahí, tienen más de 1000 años. Nos dicen los de allá que esos olivos son hijos de los olivos donde estuvo Jesús, o sea, del huerto original. Esos frutos o esos olivos son originales digamos, de descendencia de los originales, nunca los han quitado. Es muy bonito. Allá pues no les pude mostrar, ahí construyeron un templo donde Jesús pasó la noche orando y todo eso. Ahí nació una predicación que es la que hoy quiero compartir. Yo dije, bueno, cuando llegue a Colombia quiero compartir parte de mis experiencias de lo que el Señor habló a mi vida, ¿no? Y la primera es esta de hágase tu voluntad. Dice el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando diciendo, ¿quién oró arrodillado? Jesús. ¿Cuál fue su oración? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando usted leen cómo era la situación de Jesús, dice la escritura en el versículo 37, dice que tomó a Pedro y a los otros 2 hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. De tal manera que la oración de Jesús en ese lugar no fue una oración como cualquier oración. Era la oración de tomar la fuerza, tomar el valor de poder hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Era morir en la cruz. Esa era la voluntad del Padre Celestial. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿cómo lo vio? ¿Cómo lo presentó? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús estaba destinado para ser el Cordero Pascual, el Cordero que iba a ser sacrificado, que iba a ser inmolado a favor de nuestras vidas, a favor de nuestros pecados, para limpieza de nuestros pecados. De tal manera que esa era una oración de mucha dificultad, poder orar para hacer la voluntad de Dios. Si podemos hacer una paráfrasis aquí de Jesús en esta oración, podríamos decir: Padre, si es posible que yo no muera en la cruz. Cuando dice pasa de mí esta copa, está hablando es no quiero morir en la cruz. Pero ¿cómo termina su oración? Dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, Padre, no quiero morir en la cruz. No quiero ser torturado. No quiero morir. Pero si esa es tu voluntad, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Cuando uno ve este pasaje y estar en ese lugar donde Jesús pasó la noche orando, estar en ese lugar donde Jesús se quebrantó, lloró, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. En ese lugar pasó una noche orando. Dice el versículo 42, otra vez fue, o sea, por segunda vez, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Por segunda vez. ¿Cuánto tiempo había pasado entre la primera vez y la segunda vez? Posiblemente
1, 2, 3 horas, porque recordemos que pasó la noche orando. La segunda vez va y le dice lo mismo. La paráfrasis aquí podría ser: Padre mío, si no se puede que yo muera, o sea, si no se puede, por lo menos que sea anestesiado, algo así parecido. Voy a ir, pero ayúdame con ese dolor. Y me surge una pregunta: ¿Jesús pasó por ahí anestesiado? No. La voluntad del Padre era sin anestesia, era morir y sufrir esa corona de espinas, esos clavos que traspasaron su piel, sus tendones, sus músculos. La voluntad perfecta de Dios. Y sigue orando Jesús. Sigue orando Jesús. Dice el versículo 44: y dejándolos, o sea, los discípulos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Hasta lo último, ya tal vez amaneciendo. Hasta lo último, una lucha entre la humanidad y la voluntad del Padre, diciendo las mismas palabras. Y ahí es donde viene el costo de hacer la voluntad de Dios. El costo. El costo para Jesús era la vida. El costo para Jesús era entregar su vida. Pero ¿cuál es el costo nuestro? ¿Cuál es el costo suyo? El costo nuestro es morir al viejo hombre, morir al pecado. Ese es el costo nuestro. Y morir al pecado es renunciar a lo que nosotros sabemos que no le agrada a Dios. Lo que nosotros ya sabemos que es malo, pues ese es el costo. Ahora la pregunta es: ¿usted puede solo hacer la voluntad de Dios? ¿Usted puede hacer solo la voluntad de Dios? No, no. Si Jesús, siendo Jesús, fue a orar, ¿por qué no nosotros vamos a orar? Ahí es cuanto más necesitamos estar conectados con Dios para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Dice el versículo 40: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No podemos hacer la voluntad de Dios sin oración. Aquí es importante, es tremendamente importante orar. Sin oración no podemos caminar. Sin oración no podemos hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde viene esa lucha. Para Jesús era una lucha humana, no pecaminosa. Era una lucha humana entre morir, entre agradar al Padre y su naturaleza humana. Para nosotros, el Señor no nos está pidiendo morir en la cruz, pero sí nos está pidiendo morir al viejo hombre, morir a ese ego, a ese yo, a esas tendencias pecaminosas de nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahí es donde la palabra del Señor habla claro. Si te es ocasión de caer, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y yo les digo a ustedes, si un televisor es ocasión de caer, sácalo de la casa. Si tu celular es ocasión de caer, quédate sin celular. Si el amigo o alguna persona es ocasión de caer,
el amigo para ir a tomar o algo parecido, aléjalo, aléjalo. Ese es morir al pecado. Eso es morir a lo que uno quiere. ¿Quién? O sea, el humano, ¿qué quiere? El humano quiere comida, pero la Biblia dice no a la glotonería. El humano, ¿qué quiere? Licor, pero Dios dice los borrachos no entran en el reino de los cielos. El humano quiere sexo descontrolado, fuera de la voluntad de Dios, y el Señor le dice los fornicarios, los adúlteros no entran al reino de los cielos. Y ahí es donde viene esa lucha para hacer la voluntad del Padre Celestial. ¿Cuánto hay que orar? El tiempo que sea suficiente, el tiempo que sea necesario. Poder orar, podernos sumergir ahí en el río del Señor, en el río de su presencia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice aquí claritico. Dice, para que no entréis en tentación. La oración, ¿para qué es? Para no entrar, para no caer en tentación. Cuando estamos en la presencia de Dios somos fuertes, pero cuando estamos fuera de la presencia de Dios somos débiles. Somos débiles. De tal manera que tenemos que reforzar nuestra parte espiritual, reforzar nuestro tiempo de oración. ¿Cuánto tiempo el Señor nos pide aquí? 1 hora. 1 hora. Si el médico le detecta algún problema en el corazón, le dice, pues querido paciente, debe hacer ejercicio 1 hora diaria, si no en cualquier momento le da un paro cardíaco y se va a morir. ¿Usted le haría caso al médico o sigue normal? Normalmente, ¿usted qué dice? No, pues yo quiero seguir viviendo, pues voy a organizar mi horario, voy a organizar y voy a sacar 1 hora diaria para hacer ejercicio y que no me dé un paro cardíaco y me muera. Pues es lo mismo. El Señor nos está diciendo, si no sacas 1 hora de oración, te vas a morir espiritualmente. Te vas a morir espiritualmente. Y puedes caer como un pollo por allá y te puedes condenar. Así nos está diciendo el Señor. ¿No habéis podido velar conmigo 1 hora? Y el Señor nos está pidiendo que para acercarnos a hacer su voluntad es importante orar. No hay otra manera, no hay otra manera. Orar nos acerca para hacer la voluntad perfecta de Dios. Orar. En primera a los Tesalonicenses 4:3, el Señor nos habla cuál es la voluntad de Dios. Primera a los Tesalonicenses 4:3 dice la Escritura, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La Escritura dice, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. No tenemos que hacer un ayuno largo para decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No, ya está aquí revelada. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Y luego dice que os apartéis de fornicación. Que nos apartemos de fornicación. De tal manera que el Señor nos está pidiendo y nos está retando que por favor, si queremos ir al cielo, es importante ser santo. La Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. De tal manera que nosotros tenemos que ser conscientes que vamos a pasar ante el juicio divino, ante el juicio celestial, y ahí no vamos o sea, no podemos engañar a Dios. De hecho, dice en el libro de Hebreos que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Cualquiera de nosotros podría pecar en lo oculto, pero ante los ojos de Dios ya está revelado como un video en 3D, claritico. Y el día del juicio, el Señor va a sacar ese videíto. Es decir, esta era su santidad. Esta era.
El Señor va a sacar esa película. El Señor va a sacar la película de pronto cuando alguno está metido en la pornografía y le va a decir, esta es su santidad. O conversaciones incorrectas, esta es su santidad. De tal manera, hermanos, que nosotros no nos podemos engañar. La Escritura dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Y Dios nos está llamando a la santidad. Poder terminar este año bien, poder terminar 31 de diciembre bien y comenzar el año bien. Qué bendición eso, poder terminar el año bien y poder comenzar el año bien en santidad como el Señor quiere. Eso dice la Escritura en San Mateo capítulo 16 versículo 23, nos habla sobre esto. San Mateo 16, 23 dice la Escritura: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las cosas de Dios sino en las de los hombres. No pones la mirada en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria con su Padre y con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Aquí el Señor nos aterriza un poco más. Estaba Pedro, estaba Jesús, estaban los discípulos. Y Pedro le dice al Señor: ay, Señor, que esto no te acontezca, que esto no te suceda, que tú no mueras. Y Jesús de una le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Cuántas veces algunas personas pueden ser tropiezo para nuestra vida? Una iglesia donde fui pastor, convoqué a un ayuno de varios días, y una viejita de ahí del pueblo supo que había yo convocado a la iglesia para 4 días de ayuno. Me dice: pastor, usted es muy flaco. Yo era más flaco. Me dice: usted es muy flaco y se va a adelgazar y se va a desaparecer. Eso de aguantar hambre, eso no. ¿Cuántos es locura? ¿Cuántos es locura el ser espiritual? ¿Para cuántos es locura el ayunar, el orar, el vigilar? Para muchos es locura eso. ¿Para cuántos es locura vivir en rectitud ante los ojos de Dios, en honestidad, no robando, no mintiendo? ¿Para cuántos es locura no cediendo a la tentación sexual? ¿Para cuántos es locura el ofrendar y el diezmar? Para muchos. Pero el Señor que nos pide acá, que nosotros seamos firmes en nuestra manera de pensar, firmes en nuestra manera de actuar, coherentes, que así venga una voz cercana de alguien como Pedro en este caso, cercana, podamos decir: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Suena duro, claro, pero es la realidad. Que Dios nos ayude. Y luego le dice Jesús a los otros discípulos, le dice el Señor en el versículo 24: entonces dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ya está Pedro que está ya cuestionándome, pero si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es poder renunciar a lo que nos agrada a nosotros. Renuncia, tome su cruz. ¿Qué es tomar la cruz? La burla de algunos. La burla. A veces la piedra, a veces la muerte para algunos cristianos que les ha tocado dar su vida por el evangelio.
Eso es, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por mí, por causa mía, la hallará. Es por eso, porque es una cuestión de vida o de muerte. Si nosotros queremos realmente vivir en santidad o vivir en la eternidad con Dios, debemos vivir en santidad. No hay opción. Aquí no hay una negociación. No, yo quiero ser mitad y mitad, mitad cristiano y mitad inconverso. Aquí no hay negociación. No hay negociación para andar con mentiras. No hay negociación para andar en lujurias. No hay negociación para andar en borracheras. No hay negociación para andar en engaños. No lo podemos hacer. La escritura es clara. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Eso mismo cosecha. Estando en ese huerto, en este precioso huerto de Getsemaní, pude estar orando y llorando. Señor, ¿cuánto cuesta hacer tu voluntad? ¿Cuánto cuesta? Si el costo de Jesús fue dar la vida, mi oración, Señor, quiero hacer tu voluntad. Si la voluntad del Padre para Jesús era morir en la cruz y la voluntad del Padre para mi vida es ser santo, quiero ser santo. Quiero ser santo. Necesito ser santo. Es el costo de hacer la voluntad de Dios. Hoy les puedo contar desde acá, otra cosa es desde allá. Pero vale la pena, hermanos. Vale la pena ser santo. Vale la pena apuntar a hacer la voluntad del Padre. Y en ese mismo lugar hay una como algo extraño. En ese mismo huerto estaba Jesús haciendo la voluntad de Dios. Estaba Pedro y los otros apóstoles luchando con orar y no orar, porque se durmieron varias veces. Pero ahora viene un personaje siniestro. Versículo 46. Levantados, dice Jesús, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Apareció Judas. Judas, ¿cómo aparece Judas ahí? Terrible eso. Judas, un hombre que degustó la palabra de Dios, un hombre que adoró a Dios, un hombre que vio los milagros de Dios, un hombre que Dios lo usó haciendo milagros y de todo. Pero ¿cómo Judas aparece ahí? Que Dios nos guarde. ¿Qué torció a Judas? El amor al dinero. El amor al dinero. Dice la Biblia que sustraía de las ofrendas. ¿Cuántos por amor al dinero no diezman, por ejemplo? ¿Cuántos por amor al dinero roban? Hacen trampas, engañan. Y Judas fue uno de ellos que, estando en los caminos de Dios, siendo uno de los discípulos, prefirió el dinero, prefirió eso, y con un beso en ese huerto de Getsemaní vendió a Jesús. Increíble, increíble. ¿Cuántas veces yo había leído este pasaje? Pero allá se me juntaron esos personajes. Jesús orando: pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pedro y los apóstoles durmiéndose, y un Judas traicionando, entregando a Jesús. Ahora la pregunta es: ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Es usted Jesús renunciando y aceptando la voluntad de Dios? ¿O un Pedro
durmiéndose. O el peor de los casos, un Judas entregando al hermano, vendiendo al hermano. Y yo pregunto, ¿valió la pena? ¿Valió esas 30 monedas que le dieron a Judas? 30 monedas de plata. Mire, hermanos, así como se ama el pecado, se odia el pecado. Judas cogió esas 30 monedas y las tiró. Cuando hay un pecado en la vida y ya uno, el caso de Judas, que se dio cuenta el daño que había hecho, ya no lo quería remediarlo entregando, no, yo devuelvo esa plata, devuelvan a Jesús. Pero ya era tarde. Y cuando hay ese vacío, hay una salida que el diablo ha colocado a más de uno. La salida se llama el suicidio. Fue y se suicidó. ¿Dónde quedó Judas? Dice la Biblia que el peso del cuerpo no lo aguantó y se reventó, cayó allá reventado. Se le abrió sus entrañas. ¿Dónde quedó el gran apóstol Judas, que pudo haber sido un gran apóstol? Le ganó el amor al dinero, le ganó la ambición, le ganó el pecado. Yo pregunto, estamos ahora aquí nosotros, ¿nos va a ganar el pecado? ¿Nos va a ganar la ambición? ¿Nos va a ganar el licor? ¿Nos va a ganar el sexo? ¿Nos va a ganar alguna de esas mentiras del diablo? Hoy es el tiempo de tomar la decisión. ¿Cuál de los 3 personajes queremos ser? ¿O queremos ser Jesús aceptando la voluntad del Padre? ¿O queremos ser un Pedro durmiéndose? ¿O queremos ser un Judas que le ganó el pecado y entregó a Jesús por ambición? Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor, ayúdanos. Yo ya tomé mi decisión, yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser como el Señor. Si usted toma esa decisión, la decisión debe estar tomada no solamente en una decisión, sino en la práctica. 1 hora diaria, por lo menos 1 hora diaria en oración, para poder resistir al enemigo, resistir la tentación, resistir los embates de la vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora de la mañana, Señor, venimos a tu casa, a tu hermosa y preciosa casa. Hoy queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad. Todas aquellas personas que quieran ratificar la voluntad del Padre, que es la santificación, y quieren comprometerse con 1 hora diaria, sea en la mañana, en la tarde, en la noche o repartido, pasen aquí al frente. ¿A qué hay que renunciar? Usted sabe a qué hay que renunciar. Cada uno sabe a qué tiene que renunciar. ¿Cuál es el obstáculo para ser un cristiano santo? Oh Señor amado, oh Dios, vamos a pasar todos los que se puedan arrodillar, arrodíllese, como Jesús se arrodilló en el huerto de Getsemaní. Vamos a ir a ese huerto, ese precioso huerto, y vamos a decirle: Señor, sé que me duele dejar algunas cosas, aún hay cosas que no lo quiero hacer, pero si tú quieres, yo lo hago. Oh Rey de poder y de gloria, hoy en el nombre de Jesús tomamos esa decisión, Padre. Oh Rey de poder y de gloria, hoy tomamos esa preciosa decisión. Queremos ser santos, queremos hacer la voluntad del Padre Celestial. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
tomamos la decisión de ser como Él, como Jesús quiere que seamos. Oh Padre, en el nombre de Jesús bendigo a estas personas. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que esa decisión que hoy tomamos, Señor, sea firme en el nombre de Jesús. Esa hora de oración diaria nos va a fortalecer nuestra alma, nuestra determinación, nuestra decisión. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, bendigo a estas personas, bendigo a mis hermanos, Señor, en esta decisión que hoy tomamos, en el nombre de Jesús. Esta decisión que hoy tomamos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy tomamos esa decisión, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tomamos esta decisión, Padre. Oh Rey de poder y de gloria, gracias, Señor. Aquí hay fragancia, aquí hay olor grato de ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy nos santificamos en ti. Hoy nos santificamos en ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy nos levantamos como soldados firmes, como soldados para la gloria de tu nombre. Hoy ordenamos en el nombre de Jesús. Todo poder del enemigo no tiene autoridad y no tiene poder contra nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mi vida es del Señor. Mi familia es del Señor. Mi liderazgo es del Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre santo de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor.
Asambleas de Dios, Ríos de Vida.